Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Nuevamente es una alegría poder despertar después de un descanso físico, espiritual, considero yo también, en confianza en Dios. Saben, no había hecho esto por un par de días porque mi salud fue quebrantada. Tengo un dolor intenso en mi pie derecho con la famosa gota, pero saben que aún así, con ese dolor, el pastor Alejandro Barrios y yo, desde el viernes, hemos estado visitando familias, personas, ayer todo el día, y al final del día pude sentirme bastante mejor. Yo alabo el nombre de Dios, porque solo Dios entiende tu problema, considerando hoy el problema 9. Yo le dije al pastor Barrios, Dios hará al final de todo. Confiemos en Él. Y qué alegría fue anoche poder ver varias personas como visitas en la campaña que el pastor Barrios está dirigiendo. Es una bendición hablar a otras personas de la palabra de Dios, aún teniendo nosotros nuestros propios problemas. Mis queridos amigos y hermanos, el título, como ya le mencioné, es Dios entiende tu problema. Considerando hoy el problema 9. Leyendo San Marcos 5, 1 al 3, encontramos un relato hermoso que dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Cuando habla aquí, cuando vinieron al otro lado del mar, se refiere a Jesús con sus discípulos. Y saben, mis queridos amigos, cuando uno lee ampliamente este incidente, la verdad que al imaginarnos que si hubiésemos estado en ese momento ahí, hubiéramos tenido miedo, como lo tuvieron los discípulos. ¿Y para dónde correr? Si ellos estaban bajando de una barca y lo que habían dejado en el camino era una inmensidad de agua, una barquita ahí al lado solamente. Tendrían que subirse uno por uno para poder regresar. Pero ahí en ese momento, en ese incidente, ¿qué haríamos? ¿Qué habríamos hecho nosotros? Cuando nosotros lo leemos así de una manera simple, nos imaginamos cualquier incidente, pero cuando uno le da el valor, la realidad a esta experiencia, es cuando pudiéramos haberlo vivido personalmente. Pero saben, lo hermoso aquí es lo que viene. Leyendo las siguientes citas bíblicas, vamos a responder a la pregunta, ¿los demonios? ¿Tú te has preguntado alguna vez, ha salido esa pregunta, ese signo de interrogación en tu mente con esa palabra, ¿los demonios? Cuando viene esa frase en tu mente, inmediatamente tu piel se eriza. Inmediatamente ves a tu alrededor, si no vas a ver a alguien, algo que es sobrenatural. Inmediatamente tus pies se preparan como para salir huyendo. Inmediatamente tú piensas, ¿dónde está ese incidente? Yo no quiero estar cerca de ahí. Porque es todo lo contrario cuando escuchas la frase Jesús, sonríes. ¿Qué diferencia no creen, mis queridos amigos? Leyendo los versículos 4 al 6 del capítulo 5 de San Marcos,
Dice así: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Yo te pregunto a ti de manera personal, ¿has visto a alguien endemoniado en tu vida? Yo lo he visto. Cuando tenía 12 años, una persona en el lugar donde yo vivía, allá en la comunidad en Chiapas, esa persona vivía prácticamente ahí anexo a la propiedad de mi padre. Pero de la casa a la otra casa donde él estaba, estamos hablando tal vez de una distancia de unos 2, 3 kilómetros. Ahí estaba esta persona endemoniada. Y cuando tú lo veías, lo podías saludar de una manera normal. Y le hablabas de su nombre. El problema era cuando él se transformaba, era cuando los demonios poseían su cuerpo. Y por eso, tú te preguntas, ¿los demonios? Y, ¿sabes? No queremos saber nada de ellos. Y el versículo 5 dice, y sigue diciendo, y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Saben? Estas personas no se dan cuenta de lo que hacen. Solamente cuando esta persona que les platico, y ya volvía en sí, decía, no me di cuenta. Él se golpeaba la cabeza en el piso cuando lo tenían sujetado. Y para nosotros nos parecía que él se iba a hacer daño totalmente, se iba a morir, se iba a matar. ¿Saben? Era el enemigo que hacía de las suyas en su cuerpo. El versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Yo les pregunto, ¿era en sí la persona que lo estaba haciendo? No. Eran los demonios que estaban actuando de esta manera. Y el versículo 7 en adelante dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El versículo 8 dice así, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Era la voz de Jesús reprendiéndolo en ese momento. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Cuando yo leo esta parte, que no lo enviase fuera de aquella región, estaba mencionando lo que no lo sacase de ese cuerpo humano, que él lo estaba usando y lo estaba destruyendo. Avanzando los versículos 11 y 13 de ese mismo capítulo 5 de San Marcos, encontramos ahí el ruego de los demonios. También ellos ruegan, ¿saben, mis queridos amigos? Pero vamos a ver de qué manera los demonios rogaron a Jesús. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos con ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Saben? De esa manera. Hubo una gran pérdida de los dueños, dicen allá en mi tierra, que son dueños de ganado, que son propietarios, es ganadero, dicen. Esos hombres eran ganaderos. Tenían ganado porcino. Saben, ahora vienen las acciones y reacciones. Avanzando al capítulo 5, versículos 14 y 15, dice así. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. De esa manera accionaron ellos. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Fueron a los dueños. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ahora dice el versículo siguiente, el 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio
y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Saben? Aquí encontramos las acciones y reacciones de las personas de ese lugar. Avanzando en San Marcos 5, 16 al 17, encontramos el ruego de la gente, el ruego a Jesús. Pero no un ruego como ustedes estarán pensando en este momento. Sigamos leyendo cómo fue el ruego de la gente. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Te imaginas? Ellos sabían cómo era la situación de este hombre. Ellos tenían miedo pasar por esos sepulcros, por esos caminos. Y aún así, el camino había sido liberado ya, pero aún así, ellos no entendieron la situación de este hombre. No estuvieron felices por lo que a este hombre le había sucedido, que ahora estaba en su juicio cabal. A ellos les importaba sus ganancias, el ganado, lo que tenía, sus propiedades. Saben, mis queridos amigos, lo mismo sucede en nuestra actualidad ante cualquier situación, ante cualquier hecho que pase o pasa. Mis amigos, la gente le dijo a Jesús, vete de aquí, no queremos saber nada de ti. Lo mismo sucede hoy cuando vamos a algunas personas y no nos quieren atender. O simplemente te dicen, ahí estaremos. Gracias. Pero en su mente dicen, vete, no queremos saber nada. Cuando uno ya va lejos o cuando algún misionero ya va lejos de ellos, empiezan a conversar con ellos porque dicen, nos trae nada más puras cosas que no nos interesa. No nos sirve para nada. Están diciéndole a Jesús, no nos interesa tu llegada a este lugar. Pero saben, dentro de esas comunidades hay personas que tienen la bendición como lo tuvo este hombre enfermo, endemoniado. Pero la persona que tuvo esa bendición de ser sanado por Jesús mismo, tiene un ruego diferente. Leyendo los versículos 18 al 19, dice así. Al entrar él en la barca, es decir, Jesús obedeciendo a la multitud que se fuera, él nuevamente le habrá dicho a sus discípulos, acerquen la barca un poco más a la orilla. Y ellos empezaron a entrar. Tal vez le dijo, vámonos de aquí. Pero había uno que le rogaba diferente. Cuando él entraba en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Qué hermoso, mis queridos amigos. Aquí surge un misionero más, una persona que Jesús lo cura. Es obvio que esta persona quería estar con Jesús y él estaba con Jesús. Ya en ese momento su disposición era diferente, era hablar de Jesús, pero él quería estar con él de manera física, pero Jesús no le permite. Y lo deja ahí como un misionero más, contando su testimonio. ¿Y saben cuando Jesús ya regresa más tarde? Bajo ese hecho y otros incidentes más, la gente estaba susceptible, dispuesto para escuchar a Jesús. ¡Qué hermosa experiencia! Así sucede en nuestra actualidad, mis queridos amigos. Cuando alguien llega en un lugar, muchas personas no quieren saber de ese misionero. Pero cuando llegan de repente, de regreso, encuentra que algunas personas realmente lo atendieron y quedaron impresionados por ese mensaje. Y empiezan a contar lo que ellos han aprendido. Y cuando llegan nuevamente los misioneros o esa misma persona predicando el evangelio, empieza a tener cosecha en el nombre de Jesús. Mis queridos amigos,
Ustedes pueden leer muchas veces este incidente y pueden aplicarlo a sus vidas. ¿Cuántas veces hemos rogado a Jesús que se vaya? Pero ojalá que tú puedas hacer de la experiencia del endemoniado sano y decirle: yo quiero ir contigo, Jesús. Y escuchar la voz de Jesús en tu mente, susurrar a tus oídos: quédate, pero cuenta tu testimonio a otras personas. ¿Sabes? Yo quiero contarte de manera rápida este incidente. Quizá mucha gente no se acuerda, pero eso sucedió allá en Chiapas. Ese pastor ya no está más en ese lugar, pero él andaba con su motocicleta allá por las playas de Puerto Madero en ese tiempo, ahora Puerto Chiapas, en las comunidades aledañas de esos lugares, de ese puerto. Cuando al llegar a una comunidad, alguien le dijo: pastor, hubo una llamada telefónica de urgencia, usted tiene que regresarse a Tapachula, porque hay un endemoniado en el Seguro Social. Este endemoniado cuentan que habían llegado muchos líderes espirituales para orar por él, y en lugar de que se saliera, se burlaba de estos líderes cristianos. Incluso llegó un sacerdote para realizar algunos actos, ahí poniéndole la cruz, y este joven dice que se burlaba también de él, a carcajadas. Cuando invitaron a un pastor, hicieron que llegara a este pastor adventista. Era el pastor Joel Montejo. Saben, mis amigos, el pastor empezó a avanzar con su motocicleta rumbo a Tapachula, y el joven empezó a decir así: el que viene a sacarme viene saliendo ahorita de Puerto Madero, ya viene en tal lugar, ya llegó a Tapachula, decía, ya viene por las oficinas de Pemex, ya está llegando, está pasando por al lado del cementerio, la curva de la muerte, ya llegó, ya está aquí en el estacionamiento, ya está entrando aquí en la planta baja, va subiendo las escaleras. Todo lo que el camino del pastor iba avanzando, él le iba mencionando a las personas que estaban presentes. Cuando el pastor llegó con su Biblia bajo el brazo y abrió la puerta del cuarto donde él estaba, el hombre le dijo al pastor de manera automática: ya se fue. Y el pastor dijo así: ya se fue, hijo, ya no va a regresar. El joven estaba sobrio. El pastor ahí leyó un versículo con la familia y oraron juntos. Él impuso sus manos sobre este joven y fue un mensaje para toda la familia. Qué alegría, mis queridos hermanos, escuchar un testimonio así. Es cuando una persona está consagrada, entregada, no solamente porque sea un pastor, sino porque simplemente seas un miembro de iglesia. Es una bendición estar al lado de Jesús, porque te tornas en una bendición para otras personas en situaciones difíciles, en una enfermedad en la cual el diablo tiene atormentando a esa familia a través de un ser querido. Jesús quiere llegar a tu vida. Jesús está tal vez cruzando algún lugar a través de un misionero y está llegando a ti. No le digas que se vaya. Dile que se quede. Invita a ese misionero que entre a tu casa. Pero si tú lo haces de cualquier manera, el mensaje se ampliará en la comunidad donde tú vives. Y tarde o temprano formarás parte de esa grey. Que Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.